Muy buenas, soy Xavi, te doy la bienvenida al curso de Figma 2024. Un curso donde aprenderás a usar Figma desde cero si todavía no tienes experiencia. Pero si ya la tienes, reforzarás tus conocimientos hasta llegar a dominar el prototipado avanzado usando variables y condicionales lógicos. Pero para ello no iremos viendo todas las funcionalidades de forma individual, sino que iremos creando varios proyectos y a medida que vayamos diseñando iremos aplicando todas esas funcionalidades que nos ofrece la herramienta de Figma. Este curso ya empezamos con 3 vídeos, así que si quieres verlos suscríbete a mi canal, pero ahora te hago un breve resumen de cada uno de ellos. En el primer vídeo veremos los aspectos básicos que hay que saber sobre Figma, como por ejemplo su página web o la comunidad. Además sabremos cómo crear una cuenta y nuestro primer proyecto. Empezaremos repasando cuáles son las funcionalidades claves para que a continuación las utilicemos para crear tanto estilos como variables. Así luego crearemos componentes y los aplicaremos a un diseño de un portfolio. Pero no solo eso, ya que en este primer capítulo aprenderás a utilizar plugins con inteligencia artificial, tanto para generar contenido creativo como para analizar el comportamiento visual donde centran la atención los usuarios en los diseños de Figma. En el segundo vídeo crearemos un sistema de diseño más profesional basado en variables y en tokens, para luego crear un modo light y otro dark. Gracias a este sistema de diseño conocerás cuáles son las bases para crear otros mucho más avanzados. También sabrás diseñar componentes y subcomponentes, algunos de ellos con microinteracciones gracias a los eventos que pueden hacer los usuarios finales. Y este sistema de diseño nos servirá para crear nuestro prototipo interactivo en el tercer vídeo. Un tercero pero no último vídeo de este curso de Figma 2024 en el que crearemos un prototipo de alta fidelidad y añadiremos interacciones con variables y condicionales lógicos, lo cual nos permitirá diseñar una página de producto y carrito de compra totalmente realista, ya que aprenderás a crear interacciones en las que unos componentes influyan en el estado y el comportamiento de otros, tal y como sucede en el mundo de las páginas web y aplicaciones móviles. Como digo, estos son los 3 primeros vídeos, pero no los últimos, ya que Figma es una herramienta que está en constante evolución, así que iremos sacando un cuarto o un quinto a medida que se vaya actualizando. Pero si consideras que es necesario aprender algo con más detenimiento, solo tienes que dejármelo en los comentarios. Cuantos más seamos, más aprenderemos juntos. Así que prepárate para disfrutar del maravilloso mundo del diseño UX con Figma. Antes de empezar con el primer ejercicio práctico del curso, vemos la web oficial de Figma y ahí vemos un claro ejemplo de lo que es una herramienta de diseño colaborativa online. En cuanto a las herramientas, tenemos Figma, que nos sirve para diseñar, prototipar, crear sistemas de diseño, etc. Y también tenemos FigJam, que también es una herramienta colaborativa que permite a los equipos crear bocetos, diagramas, presentaciones de manera muy fácil y rápida. En cuanto a los planes, tenemos diferentes planes. Para este primer ejercicio utilizaremos el Free Plan o el Starter. Y para el segundo utilizaremos el Figma Profesional, ya que crearemos más de un modo en el sistema de diseño. Si hacemos más ejercicios en el futuro, en este curso ya explicaré con qué tipo de plan ha sido creado. Volvemos a la homepage, a la página principal y vamos a registrarnos por primera vez. Me voy a saltar todo el proceso de registro de Google para que el vídeo sea más corto. Una vez registrado, tenemos un breve formulario en el que nos pregunta qué tipo de trabajo vamos a realizar. En principio será únicamente diseño, qué tipo de profesionales somos, en este caso pongo como freelancer. Aquí, por ejemplo, podemos añadir a más personas para que colaboren con el proyecto de diseño, en este caso no es necesario. Y aquí ya tenemos el tipo de plan. Vamos a empezar con el plan Starter, que es el gratuito, y en cuanto al tipo de archivo seleccionamos Figma, que será para diseñar, prototipar, etc. Ahora lo siguiente es este onboarding que nos proporciona Figma y nos va dando esa información sobre los aspectos
más importantes de la herramienta a tener en cuenta, aunque todo esto ya lo iremos viendo a lo largo del ejercicio que vayamos haciendo. Una vez finalizado el onboarding, se nos genera automáticamente este archivo de diseño, el cual podemos renombrar aquí en la barra superior como curso Figma 2024. Toda esta iconografía que nos aparece tanto en la barra superior como en las laterales lo iremos viendo a lo largo del curso. Si clicamos encima del icono de Figma, observamos que tenemos diferentes opciones en este desplegable y podemos ir a Back to Files. Aquí nos aparece nuestro panel de control o de administración, donde tenemos diferentes archivos de diseño y ahí se irán colocando los posibles archivos que vayamos generando. Después también vemos diferentes opciones tanto para generar un archivo de diseño o un archivo de FigJam. Si clicamos en borradores, ahí nos aparecen diferentes archivos y aquí podríamos crear un archivo de diseño o un archivo de FigJam. Si clicamos en cualquiera de estos archivos, como por ejemplo el Figma Basics, entraríamos otra vez al mismo archivo que Figma nos proporciona para crear el onboarding que hemos visto al inicio de este vídeo. Si clicamos aquí abajo tenemos la comunidad. La comunidad es un espacio donde diseñadores pueden subir diferentes archivos que nosotros podemos utilizar. Ahí tenemos diferentes temáticas que si hacemos un poco de scroll observamos. Según la portada nos puede dar a conocer de qué se trata. Es decir, podemos tener widgets, plugins, sistemas de diseño o directamente prototipos ya completados. También podemos filtrar, es decir, podemos filtrar únicamente por files, es decir, por archivos, por plugins o por widgets. Los plugins de Figma son extensiones que se pueden instalar en el editor de Figma para agregar nuevas funcionalidades o mejorar las existentes. La principal diferencia, por ejemplo, entre un plugin y un widget en Figma es que el plugin se instala en el editor de Figma, mientras que un widget se agrega, por ejemplo, en un archivo de Figma. Si volvemos atrás, volvemos, por ejemplo, a nuestro panel de control. Y si clicamos donde aparece nuestra imagen y nuestro nombre, se nos abre un desplegable. Ahí tengo oculto mi correo electrónico por temas de privacidad, pero también podemos cambiar el modo. Por ejemplo, ahora hemos clicado para que se nos muestre el modo claro, ya que por defecto coge el modo en el que tenemos configurado el navegador. Ahora hemos creado un nuevo archivo, ya que podemos renombrar nuevamente como curso Figma 2024 y si volvemos a nuestro panel de control, ahí observamos dos archivos iguales, que por ejemplo ahí también podemos clicar encima del archivo y eliminarlo. Volveríamos a tener esos tres archivos nuevamente. En este archivo que acabamos de crear, este sí que lo vamos a utilizar para empezar con el primer ejercicio de este curso. Así que entramos y empezamos ya con el curso. Muy bien, y ya en el archivo definitivo de Figma vamos a ver tres aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta antes de diseñar. Más que tres aspectos, son tres secciones que son, por ejemplo, la barra superior, donde observamos toda esta iconografía que iremos viendo a lo largo de este curso. Esta barra lateral donde tenemos layers, assets y las páginas, por ejemplo, por defecto nos genera la página número 1, pero podemos generar más páginas para más diseños que queramos hacer dentro de este archivo de Figma o de este proyecto. También podemos editar, eliminar, etc. En cuanto a layers, son todos los archivos o elementos de diseño que vayamos creando, es decir, pueden ser imágenes, frames, etc. Y los assets serán aquellos componentes reutilizables para que los podamos buscar dentro de esa carpeta y los podamos ir utilizando repetidas veces en todos nuestros diseños e incluso en todas nuestras páginas dentro de este archivo. También podemos incluso exportar esos componentes como librería a otros archivos que tengamos en nuestra cuenta. Muy bien, en la barra lateral derecha observamos tanto la pestaña de diseño como la pestaña de prototipo. De entrada nos aparece que la página tiene un color de fondo, de ese grisáceo que podemos modificar en función de cómo queramos que sea ese color de fondo y también lo podemos ocultar.
Eso afecta sobre la página o el canvas, que es el espacio de trabajo donde visualizaremos todos nuestros diseños. Ahí además también tenemos el Local Variables, que también trabajaremos con variables en este primer capítulo, y también tenemos el Local Styles. Veremos cuál es la diferencia y cuándo utilizar variables o estilos. Ahí además también tenemos el Export, que es para exportar en formato PNG, JPG, nuestros archivos de diseño. Y por último, en este icono de aquí tenemos un desplegable donde tenemos información relacionada con Figma, el Release Notes, que quiere decir, por ejemplo, todas aquellas actualizaciones que va sacando la aplicación para estar al día. Y si clicamos, por ejemplo, en esta página de aquí, podemos observar toda esa información que nos puede ayudar a conocer mejor esta herramienta. La cerramos. En esta barra lateral derecha, en la parte de diseño, observaremos toda la configuración que podemos hacer de nuestros diseños una vez los vayamos creando. Y en esta otra pestaña de aquí de Prototype, observaremos que una vez creados nuestros diseños podemos hacer todos esos prototipos interactivos, navegación, etc. Eso ya lo veremos a lo largo del curso. En cuanto a la barra superior, ahí tenemos la opción de mover o escalar proporcionalmente los diseños que vayamos creando. Aquí tenemos esas dos opciones. Aquí podemos crear frames, sections o slides. El frame y el section iremos trabajando a lo largo de este curso, sobre todo con la opción de frame. Aquí, por ejemplo, podemos observar todas esas figuras o elementos geométricos también, o incluso insertar imagen o vídeo. Aquí tenemos dos herramientas para trazar líneas, tanto rectas como curvas, de forma que podamos crear vectores. Esto nos puede servir, por ejemplo, para crear iconografía. Y aquí es la herramienta para insertar textos. En cuanto al siguiente desplegable, observaremos también ahí el listado de componentes que vayamos creando y además los plugins y widgets. Los plugins son herramientas o recursos creados por la propia comunidad de Figma o por el propio Figma que nos ayudan a automatizar o crear algún tipo de funcionalidad para mejorar nuestro ejercicio y nuestro trabajo de diseño. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la opción de mano y aquí podemos insertar comentarios que si, por ejemplo, trabajamos en un archivo con otros desarrolladores o otros diseñadores, es interesante para insertar comentarios y mencionar a esas otras personas, ya que Figma es una herramienta colaborativa. Aquí estamos viendo el historial. Está bastante bien porque el historial lo tenemos en todas las versiones, tanto la gratuita como la de pago, y esto nos permite ver todos esos cambios, en este caso la gratuita, de los últimos 30 días que hayamos hecho en este archivo y podemos volver a publicar una versión anterior en el caso de que, por ejemplo, hayamos hecho algo incorrecto. ¿De acuerdo? Aquí tenemos más opciones, es decir, duplicar el archivo, renombrarlo, moverlo a otro proyecto, etc. ¿Vale? Y aquí tenemos nuestro perfil, ¿de acuerdo? Aquí estoy yo. Y aquí, por ejemplo, podríamos compartir el archivo con el equipo de diseño o de desarrollo. Y hablando del equipo de desarrollo, aquí tenemos el Dev Mode, que es un switch que nos permite tener otra vista del diseño que estemos haciendo, pero a nivel de código. Es decir, podemos ver el código CSS para que el equipo de desarrollo pueda reproducir esos diseños, pues una aplicación de React, de Angular, etc. El Dev Mode lo iremos viendo a lo largo de este año porque, según parece, va a cambiar dependiendo del tipo de plan si podemos acceder a él o no. Pero esto ya os iré informando en mi canal. Ahí además también tenemos la opción de abrir una nueva pestaña para visualizar el prototipo. Ahí, por ejemplo, podemos encontrar las fuentes y ahí tenemos el zoom. Muy bien, con esto ya habríamos hecho el repaso general de todas las herramientas que tenemos disponible y ahora vamos a la práctica. Para empezar a trabajar con el proyecto del portfolio, lo primero que vamos a hacer es crear un frame.
Los frames en Figma son marcos de trabajo y tienen características especiales. Aunque no es necesario crear un frame para poder diseñar en Figma, sí que son muy útiles cuando queremos que nuestro diseño tenga un formato específico. Es decir, seleccionamos la opción de crear un frame y observamos que en la barra lateral derecha tenemos diferentes opciones que nos proporciona Figma para que ese frame tenga el formato del dispositivo que queramos, es decir, tablet, desktop, mobile, incluso también para presentaciones. No obstante, los frames sí que son muy útiles porque dentro del frame podremos aplicar el auto layout, que es la forma en que podemos alinear y distribuir los diferentes elementos que forman un sistema de diseño. Esto lo iremos viendo poco a poco. Una vez creado el frame de desktop, observamos que ya lo tenemos en layer, lo podremos mostrar u ocultar, y aquí es donde iremos insertando más adelante todos los elementos. Vemos aquí en la barra lateral derecha, en el apartado de frame, cuánto mide, es decir, 1440 por 1024, en qué posición del eje X e Y está posicionado este frame dentro del canvas, que ahora clicando en el comando Shift-R observaremos que nos aparecen las reglas para observar la posición de todos los elementos. Esto es un shortcut que si queremos la información la tenemos clicando en este apartado de aquí y Figma nos proporciona todos esos comandos para crear tanto frames como los otros elementos de diseño que vayamos a utilizar. Como por ejemplo estos de aquí arriba, como por ejemplo el texto, etc. Muy bien, ya tendríamos el frame para el dispositivo desktop. Y lo que vamos a hacer es algo que viene a ser una buena práctica y es crear un sistema de grid. El sistema de grid es un sistema de columnas que nos permitirá alinear de forma correcta todos los elementos que vayan a formar este portfolio, es decir, imágenes, texto, etc. Para ello, lo que vamos a hacer es con el frame seleccionado, vamos a la opción que nos aparece de Layout Grid y clicamos en el botón de más. Por defecto nos genera esta retícula que vemos cómo tiene el formato de una cuadrícula y esto también nos puede servir como para alinear los diferentes elementos, ¿no? Ya que puede ser una buena regla. Lo único que para este dispositivo lo que vamos a hacer es crear un sistema de columnas. Vemos que podemos crear columnas y filas. Vamos a seleccionar la opción de columnas. En la opción de columnas lo que vamos a hacer es que como este formato es desktop, vamos a asignarle 12 columnas, que es comúnmente lo que más se utiliza para este tipo de dispositivos. Alinear todos los elementos en base a 12 columnas. Vemos que nos genera un color rojo con una opacidad del 10%, pero además tenemos otras características, y es decir, que podemos alinear esas 12 columnas de forma hacia la izquierda, a la derecha, centrarlo. Para este caso lo que vamos a hacer es seleccionar la opción de Stretch, que lo que quiere decir es que se estiren para que ocupen el 100% del ancho del dispositivo o del frame, en este caso desktop. El margin es la distancia en píxeles también del lado izquierdo y derecho que se le puede aplicar. En este caso establecemos que sea de 80 píxeles y ahí observamos cómo hay ese espacio en blanco tanto izquierdo como derecho. El gutter es la distancia entre las columnas. Ahí establecemos que sea de 16 píxeles. Ahí podemos además aplicar variables, pero eso lo veremos más adelante. Cerramos esta ventana emergente y ya tendríamos creado este sistema de grid que nos ayudará a organizar correctamente todos los elementos que formen este diseño del portfolio con el cual vamos a trabajar en este primer capítulo. Así que vamos a crear los primeros estilos, que en este caso serán de tipografía. Vamos a establecer el H1 heading, que será como el título principal. Y ahora vamos a configurarlo, vamos a escribirlo primero y aquí en el apartado de text observamos la fuente, si es regular, el número de píxeles que tenemos y aquí tenemos también más opciones en el que podemos determinar cómo queremos que sea el alineamiento, la decoración, es decir, si queremos que tenga una línea por debajo, etc.
Lo que vamos a hacer de entrada es seleccionar una nueva fuente, en este caso Manrope, es una fuente que personalmente me gusta bastante, es muy legible. Vamos a decirle que el weight sea bold y vamos a aumentar el número de píxeles a 48. De esta manera ya tendríamos visualmente nuestro primer estilo de texto. En cuanto a line height y al paragraph spacing, nos da un valor por defecto que lo podemos modificar en función de lo que nosotros queramos, pero de momento lo vamos a dejar así, igual que la forma de alinearlo. No obstante, para el heading lo que vamos a hacer es darle la propiedad de uppercase, que es cuando escribamos cualquier letra siempre será mayúscula. De esta manera ya tendríamos nuestro primer estilo y vamos a guardarlo. Clicamos en el icono de los 4 puntos y seguidamente clicamos en el icono de más para crear ese estilo de tipografía que titulamos como H1 Text. Una vez creado ese nombre, también podemos añadir una descripción, pero en este caso no es necesario. Ya tendríamos creado nuestro primer estilo y ahí aparece. Ahora vamos a continuar, vamos a crear más estilos de tipografía. Para ello nos dirigimos nuevamente al icono de la T para crear un nuevo texto que titulamos como H2 Title. Eliminamos por defecto el estilo que nos aparece y vamos a modificarlo en cuanto al tamaño de píxeles. Le vamos a decir que tenga 36. También le vamos a decir que a partir de la primera letra sí que sea mayúscula, pero después minúscula. Y reducimos de bold a semi-bold. Hacemos el mismo proceso para crear un nuevo estilo. En este caso ya tendríamos ahí el nuevo estilo creado, que se llama H2 Text, y vamos a por el tercero. El tercero será el H3 Subtitle y vamos a reducir el tamaño de fuente. Le podemos poner, ahí nos vienen unos determinados, pero le podemos escribir nosotros el tamaño de fuente que queramos. Le ponemos 28, por ejemplo. En cuanto al grosor lo dejamos en semi-bold y hacemos nuevamente el mismo proceso, es decir, H3 Text, y ya tendríamos el tercer estilo de tipografía. Y vamos a por el cuarto, que aquí ya será, por ejemplo, ponemos 20 píxeles y cambiamos a regular para que la letra sea más fina. Creamos ese estilo que renombramos como Paragraph Text y ya tendríamos los 4 estilos que ahí podemos observar. Y además vemos cómo el AG significa como el icono que representa ese estilo de tipografía que ya hemos creado. Incluso tiene ese grosor, ¿no?, en función de si hemos configurado ese estilo con bold, semi-bold o regular. Estupendo. Ahora iríamos ya a Local Variables. Clicando en este icono de aquí nos abre la ventana emergente donde podemos crear 4 tipos de variables. La variable de string no se refiere a la variable de tipografía, sino que se refiere a texto en sí, que será el valor de la propia variable. Para empezar con las variables vamos a empezar creando las variables de color. En este caso su nombre por defecto es color y el valor es el color blanco. La renombramos como color white en este caso y una vez creada podemos hacer varias cosas, es decir, editarla, crear un grupo a partir de esta variable o duplicarla. La duplicamos, vemos ahí color white 2 y la renombramos como color black. Clicando en el espacio en donde vemos el color blanco, dentro del valor también podemos cambiar ahí el valor, en este caso de color, y lo configuramos como el color negro. Ahí tenemos la segunda variable creada. Creamos una tercera variable, en este caso también de color, que la vamos a renombrar como color dark gray. Le vamos a asignar un color grisáceo un poco más oscuro, ya que este color lo utilizaremos, por ejemplo, en los textos, etc. El color dark gray lo hemos copiado y hemos creado el color light gray y le asignamos un color grisáceo, pero en este caso más claro. Muy bien, ahí vemos que estamos teniendo la colección número 1, donde tenemos 4 variables. La colección número 1, en este caso, la podemos renombrar y la vamos a renombrar como Styles, ya que será una guía de estilos, pero hecha en variables dentro de esta colección. Una vez
Creados estas 4 variables, lo que vamos a hacer es crear un grupo a partir de esta selección. Y de esta manera lo que podemos ir haciendo es asignarle esa categoría de color, espacio, slash y el nombre de basics. De esa manera lo que estamos haciendo es crear categorías, en este caso de color, y subcategoría, en este caso de los colores básicos que vamos a utilizar. Vamos a continuar creando más variables de color dentro de esa gran categoría, ¿no?, que se llama color. Para ello vamos a clicar aquí para abrir el desplegable y optar a crear una nueva variable de color, que en este caso llamaremos color purple, que le asignamos ese color púrpura, ¿de acuerdo? Hacemos una copia para que tengamos esa referencia tanto de nombre como de color y ahí le aplicamos el light purple y le damos un color púrpura un poquito más claro. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Creamos un grupo a partir de la selección dentro de la categoría color y subcategoría purple. Estupendo. Ahora vamos a ir a por las variables de tipo numérico. Ahí vemos que el icono cambia y nos pone en name number. Vamos a darle el nombre de screen width y un valor de 1440, que será el ancho máximo tanto del dispositivo que estamos utilizando, en este caso desktop, como los frames que utilizaremos para insertar los elementos de diseño. Eso lo veremos más adelante. Creamos una segunda variable de tipo numérico que renombramos como grid columns, le damos el valor de 12, que es las 12 columnas que utilizaremos, y ahora vamos a crear una nueva variable que renombramos como screen padding y le damos un valor de 180. Estos 180 píxeles serán el valor tanto del margen que tendrá izquierdo y derecho el sistema de grid como el padding que tendrán los frames, así que mejor renombrarlo como horizontal padding. Luego veremos por qué lo hacemos así. Y ahora duplicamos esa variable y renombramos como vertical padding, quitamos el número 2 y le aplicamos un valor de 60, que serán los píxeles tanto del padding inferior y superior que le aplicaremos a los frames que vamos a utilizar como sections. Esto lo veremos más adelante en el ejercicio. Del mismo modo que hemos hecho con los colores, creamos una categoría principal llamada spacing y una subcategoría llamada basic. De esa manera lo tenemos todo bien ordenado y categorizado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, dentro de la categoría principal spacing, crear más variables de tipo numérico, que serán todos los múltiplos de 4. Es importante crear un sistema de diseño con múltiplos de 4, por ejemplo 8, 12, 16, ya que facilita la creación de diseños consistentes, legibles y sobre todo fáciles de usar y de escalar. Estos valores crean un sistema uniforme que ayudan a alinear todos los elementos de diseño de una manera muy consistente, lo que crea una apariencia ordenada y sobre todo profesional. Esto también ayuda a mejorar la legibilidad, ya que hace que sea más fácil para los usuarios encontrar y leer el contenido jerarquizado. Ahí estamos viendo cómo vamos creando esas variables que renombramos como size, guión y un número, y los valores partimos desde el valor número 4 hasta llegar al valor número 48. Todos ellos son los múltiplos de 4. Agrupamos todas estas variables dentro de un grupo que lo insertamos dentro de la categoría principal spacing y la subcategoría size, tal y como hemos hecho con las variables de color. Otra cosa interesante de las variables es que su valor puede ser asignado a otra variable, de ahí que tengan tanto poder. Pero en este ejercicio lo vamos a dejar para más adelante. Otra cosa interesante es que podemos editar y además de observar ahí que tiene un nombre, un valor o una posible descripción, también observamos el number scoping. ¿Y qué es el number scoping? El scope de una variable hace referencia al lugar donde puede hacerse uso de esa variable o podrá ser accesible. Ahí estamos viendo que tenemos los checkbox marcados para todos esos lugares donde podríamos aplicar la variable, es decir, el corner radius, el width y el height, y lo podemos quitar o activar.
Para este caso, como es 1440 y como ejercicio, vamos a dejarlo únicamente para que se pueda aplicar al ancho y al alto de los frames. Cerramos y vamos a ver cómo podemos aplicar esa variable de screen width, por ejemplo, a ese frame que corresponde al dispositivo desktop. Nos vamos aquí al ancho y observamos que ahí sí que nos aparece y le podemos aplicar ese valor. Ahora lo reducimos un poco para ver que si lo aplicamos se aumenta hasta llegar a los 1440 píxeles. En cuanto a la altura, no lo hacemos, ¿vale? Pero ahí vemos cómo si quisiéramos aplicar la variable de screen width al borde radius, no podemos directamente porque no nos aparece. Muy bien, ya que estamos aquí, le vamos a aplicar el sistema de variables al sistema de grid, ¿de acuerdo? Ahí en columnas le aplicamos el grid columns, ahí le aplicamos al margin el horizontal padding, vemos que se estrecha también el sistema de columnas y ahí le aplicamos al gutter la variable de 16 píxeles. Muy bien, ya con el sistema de grid creado, incluso delimitado por variables, lo que hacemos es crear un estilo para el sistema de grid y ahí lo tenemos. Es decir, si quisiéramos aplicar este mismo sistema de grid a otro frame, que fuera desktop, lo aplicaríamos directamente y se vería exactamente igual. Para empezar a tener ya todos esos elementos visuales como iconos, botones, etc., vamos a empezar a trabajar con los plugins, así que abrimos ese desplegable, clicamos en la pestaña de plugins y seleccionamos Iconify. Esto es una fuente extraordinaria de iconografía donde podemos buscar el icono que nosotros queramos y además por la colección también que nosotros queramos. Por ejemplo, si escribimos que queremos un icono de Twitter, no solamente nos aparecen diversas opciones, sino que además lo podemos filtrar por la colección. En este caso lo he filtrado por la colección de Undesign Icons, que es una librería de componentes de frontend, que además también tiene su propia librería de iconografía. Vemos que por Twitter tiene 3 iconos. Arrastramos uno hacia el canvas y lo soltamos y ahí observamos también en Layers que ya nos aparece el icono de Undesign Twitter, ¿de acuerdo? Y su vector. Muy bien, ahora vamos a seleccionar otro icono más. Vemos que hay como un segundo buscador que ya filtra por la colección que hemos filtrado previamente, que en este caso es Undesign. Para el resto vamos a hacer una pausa del vídeo y vamos a volver cuando ya estén todos los iconos cargados. Muy bien, ya tendríamos todos estos iconos. Básicamente son iconos de redes sociales y algunos que vamos a utilizar para insertar dentro de otros componentes. Ahí vemos todo el listado. Cerramos esta ventana emergente del plugin y lo que vamos a hacer ahora es crear una proporción y un tamaño estándar para los iconos, que en este caso vamos a utilizar las variables. Vemos ahí cómo tenemos las variables de tipo numérico y le vamos a aplicar la de size 10 que corresponde a 40 en cuanto a su valor y de esta manera el icono tendrá 40 píxeles de alto y de ancho. Para el resto de iconografía vamos a hacer exactamente lo mismo y para ello lo que hacemos es seleccionarlas todas y aplicamos la misma variable tanto para el ancho como para el alto. Agrupamos todas estas variables y creamos un frame para poderlas ordenar y alinear todas correctamente. Renombramos el frame como Icons Collection. Nos vamos a la sección de Auto Layout, que es lo que se genera gracias al haber creado este frame. Y en cuanto a la separación que separa estos elementos, en este caso los iconos, le establecemos una separación de 20 píxeles para que estén todos más agrupados y se vea mejor. Muy bien, ya tendríamos este frame con todo el listado de iconografía que vamos a utilizar en este ejercicio. Son pocos, pero para este ejercicio más que suficiente. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que estos iconos los vamos a convertir en componentes. De esta manera, si queremos reutilizar estos iconos o insertarlos dentro de otro componente más grande, como por ejemplo el botón, podremos hacer los cambios pertinentes ya que Figma los reconoce como iguales. Los seleccionamos todos y aquí arriba, donde vemos estos 4 rombos, vamos a seleccionar la opción de crear múltiples componentes.
Ahí observamos mediante esa iconografía y ese color que el icono se ha convertido en un componente. Si seleccionamos este icono y hacemos una copia, es decir, una instancia, la instancia se la reconoce por ese rombo único, mientras que al componente padre se le reconoce por los 4 rombos más pequeños. Ahí los vemos todos listados. Y lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es modificar el color de esta instancia, seleccionando en este icono de aquí y vemos las variables dentro de Libraries, esas variables de color. Le hemos aplicado la variable de color púrpura, hacemos un poco de zoom, y si queremos cambiar el icono, vemos que están ahí en Local Components todos los iconos que acabamos de convertir en componentes. De esa manera lo podemos cambiar y se mantiene el mismo color en cada uno de los cambios que queramos hacer. Muy bien, eso facilita mucho el trabajo y ahora vamos a ver por qué. Lo que vamos a hacer es crear un componente de botón. Para ello, lo que tenemos que hacer previamente es escribir el texto y después introduciremos el icono. Escribimos, por ejemplo, la palabra button y lo que vamos a hacer es añadirle un estilo de los de tipografía que hemos creado al principio del vídeo, por ejemplo este. Ahora lo siguiente es con el comando Shift-A convertimos ese texto a un frame. Ahí lo estamos viendo, se crea el frame 1 y dentro vemos el texto. El frame 1 lo reescribimos como button, que será propiamente el componente de botón que vamos a crear. Muy bien, ¿por qué hacemos esto? Porque al crear o al introducir este texto dentro de un frame, además añadimos el auto layout, que nos permite alinear todos los elementos de forma correcta que puedan haber dentro, es decir, tanto el texto como el icono. Así que hacemos una copia, es decir, una instancia del icono de la flecha, y ahí, por ejemplo, lo podemos alinear de forma vertical u horizontal. Pero no solamente eso, sino que además también lo podemos posicionar hacia arriba, hacia abajo o centrado, para que esos elementos estén bien alineados. Y además también podemos aplicar variables, en este caso, a la distancia que separa los diferentes elementos. Vamos a aplicar la variable size4, que corresponde a 16 píxeles, y aquí también le podemos aplicar el horizontal padding o el vertical padding. En este caso seleccionamos esta variable para que el padding tanto izquierdo como derecho tenga 24 píxeles y el superior y el inferior, por ejemplo, 8. En cuanto al border radius de este frame o de este botón, en este caso también le aplicamos la variable que corresponde o que su valor son 4 píxeles para que tenga ese borde redondeado. Y por último le vamos a aplicar ya un color. En este caso le hemos aplicado el color blanco, pero le podemos aplicar el color púrpura, ¿vale? Y a los elementos, es decir, al texto y al icono, le vamos a aplicar el color blanco. De esta manera se ve mejor tanto el texto como el icono con este fondo púrpura. Y lo que vamos a hacer ahora es que vemos que ese icono es un poco más grande que el texto. Vamos a reducirlo y para ello vamos a aplicar una variable. Vamos a aplicar, por ejemplo, esta variable tanto de ancho como de alto para que la proporción sea exactamente la misma, ¿de acuerdo? Ahí lo estamos viendo. Y ahora lo que vamos a hacer es convertirlo ya a un componente. Vamos a seleccionar el frame renombrado como button y vamos a clicar en el icono que tenemos en la barra superior de los 4 rombos para convertirlo en un componente. Ahí vemos ya cómo hace la referencia tanto de iconografía como de color de que ese elemento ya es un componente. ¿De acuerdo? Hacemos una copia, es decir, una instancia, y lo que observamos es que si editamos el componente, ¿de acuerdo? La instancia también se ve modificada. Ahí lo quitamos el texto, pero si modificamos la instancia, el componente padre no se ve modificado. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una component property, es decir, una propiedad del componente que en este caso será para mostrar u ocultar este icono. Para ello lo que vamos a hacer es seleccionar el propio icono y aquí en Layer observamos que tenemos la posibilidad de crear una boolean property. Seleccionamos y ahí observamos que tenemos el nombre del icono, que lo vamos a renombrar simplemente como icon, y su valor es true, es decir, es una propiedad booleana que tenemos la posibilidad de ponerlo como true o false
para mostrar ese icono. Ahí creamos la propiedad, la dejamos como true y ahora lo que vamos a hacer es crear una instancia del componente para ver cómo se comporta esta propiedad booleana. Seleccionamos el componente de button, de acuerdo, ahí vemos que ya tiene la property icon, en este caso que es lo que hemos renombrado como icon. Hacemos una copia, es decir, una instancia, y observamos ahí la propiedad que tiene un switch. Eso quiere decir que podemos mostrar u ocultar con un switch ese icono que previamente lo hemos establecido como una boolean property. Muy bien, lo vamos a mostrar. Y además también lo que podemos hacer es que si seleccionamos el icono, ¿de acuerdo? Podemos seleccionar esos icons, ¿de acuerdo? Ya que está dentro del frame icon collection y de esa manera, como todos son componentes, mantiene la misma proporción y el mismo color cuando hacemos algún tipo de cambio. Ahora lo que haremos es una variante clicando en este icono de aquí, ¿de acuerdo? Una variante del componente, ahí observamos que se hace una copia. Y esta variante la vamos a renombrar, que estamos viendo ahí, variant2, la vamos a renombrar como btnWhite. Ahí observamos el botón por defecto, ¿de acuerdo? Y ahí la variante número 2, que ahora mismo es exactamente igual, pero como he dicho, renombramos como btnWhite, ya que lo que haremos es crear un botón algo diferente en cuanto al color. En cuanto a las proporciones, etcétera, lo mantendremos todo igual, ¿de acuerdo? Los mismos paddings, etcétera. Lo único que lo que viene a ser el color blanco lo cambiaremos por color negro. Ahí observamos tanto el texto como el icono. Y lo que viene a ser el color púrpura lo cambiaremos por color blanco. Muy bien, ya tendríamos esa variante creada. Esto viene bien cuando queremos hacer algún tipo de efecto como el hover, el active, para este tipo de botones o otros elementos del UI. Muy bien, ahora hacemos una copia del componente, es decir, una instancia, lo ponemos por aquí y ahí observamos cómo tenemos property 1 que podemos seleccionar si queremos que sea default o btnWhite. Y además, si seleccionamos btnWhite, lo que también permite hacer es que delimitar si queremos que el icono se muestre o no. Ahí es cuando nos da más posibilidades a la hora de poder crear diferentes opciones. Muy bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear unos logotipos, tal y como hemos hecho con la iconografía. Vamos a crear unos logotipos para que después, posteriormente, los insertaremos dentro de unas tarjetas como de conocimiento, ¿no? Ya, ahora lo veremos. Abrimos este plugin de aquí, Vector Logos, y buscamos por Figma. Le damos al botón de Search y ahí nos aparecen los logotipos oficiales de lo que estemos buscando. Seleccionamos este, por ejemplo, y vamos a hacer exactamente lo mismo con el resto de iconos. Así que paramos un momento el vídeo y continuamos. Ya tenemos todos los iconos seleccionados, en este caso únicamente he seleccionado 3, el logo de Figma, el de Framer y el de React, y lo que hacemos es convertirlos cada uno de ellos en componente tal y como hemos hecho con los iconos de Twitter, el de la flecha, etc. Muy bien, ¿esto por qué lo hacemos así? Porque vamos a utilizar estos logotipos, por ejemplo el de Figma, como referencia para crear una instancia y a partir de aquí vamos a crear una tarjeta que sea como de conocimiento o de experiencia de cara al portfolio que vamos a diseñar. Así que insertamos el logotipo dentro de un frame. Le aplicamos variables tanto para el horizontal como para el vertical padding y lo centramos bien dentro del frame para que quede centrado. Al frame, ahora que por defecto se nos genera ese título como frame número 1, lo vamos a renombrar y vamos a poner, por ejemplo, el nombre de logo-card. A continuación, ya una vez creado este frame con el logotipo, vamos a crear dos textos. Uno que será el título de la card, que titulamos de momento como card stack, y lo que vamos a hacer es aplicarle esos estilos de tipografía que hemos creado al principio del ejercicio. En este caso seleccionamos el H2 text para el título y vamos a crear un segundo texto, que en este caso sería el stack description, y le aplicamos en este caso el H3 text, ya que es un poco más pequeño y para la descripción ya nos valdría.
A la descripción le aplicamos la variable color light gray y al título le aplicamos el color dark gray. Muy bien, ahora seleccionamos estos dos textos, ¿de acuerdo? Se crea este frame con el auto layout y lo vamos a renombrar como info card. ¿Por qué estamos creando un auto layout o un frame aquí? Porque podemos alinear esto también de forma más sencilla. Podemos aplicar también esa distancia entre los diferentes elementos, en este caso de 4 píxeles, que es el size 1, y así nos ayuda también a mantener siempre las mismas proporciones. Ahora, seleccionando estos dos frames, en este caso el logo card y el info card, vamos a volver a crear otro frame con otro auto layout para que lo podamos alinear de forma horizontal. Y a este frame lo vamos a titular card stack, que al final será el componente que vamos a crear. Además, también debemos alinear tanto el logotipo como los textos. Para ello tenemos ahí el auto layout y aplicamos aquí el alineamiento centrado para que esté todo bien posicionado y le aplicamos también una separación con las variables. En este caso podemos aplicar el size 3, ya que sería de 12 píxeles de separación y con esta distancia yo creo que ya estaría bastante bien a nivel de aspecto visual. Además, ahora lo que vamos a hacer es aplicarle al card un padding tanto izquierdo como derecho, arriba y abajo, para que haya un poco más de espacio y vamos a crear un color de fondo, en este caso el blanco. Ahí lo observamos. Y también lo que vamos a hacer es crear un corner radius para que las esquinas sean redondeadas. Le aplicamos la variable size2 para que ese corner radius tenga 8 píxeles, ¿de acuerdo? Ahí lo estamos observando para que tenga esa forma más redondeada y más suave. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear una sombra para destacar, ya que si por ejemplo la insertamos dentro del portfolio, que es lo que vamos a hacer, el portfolio también tendrá un fondo blanco y de esa manera habrá más contraste. Así que nos vamos a efectos, seleccionamos el botón de más para crear un nuevo efecto, en este caso Drop Shadow, que viene a ser parecido al Box Shadow de CSS, ya que delimitamos los diferentes ejes y lo configuramos de esta manera que estamos viendo. Podemos añadir incluso variables y además también lo podemos agregar dentro de la guía de estilos, es decir, podemos crear un estilo a partir de este sombreado que nombramos como Shadow Cards. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar para la siguiente card que será destinada para exponer los diferentes proyectos que pueda haber en un portfolio. Relacionado con esto, si haremos una descripción en la siguiente card, al igual que tenemos aquí para la card stack, lo que haremos es modificar el estilo de tipografía y le añadimos o lo modificamos por el paragraph text. De esa manera, ambas cards utilizarán los mismos estilos de tipografía y nuestro diseño y nuestros componentes tendrán más consistencia. Ahí añadimos un poco más de texto para que se vea mejor y de esa manera ya lo tendríamos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar el frame y convertirlo en un componente clicando en el icono de la barra superior y ahí observamos cómo ya tanto por iconografía como por color esa card stat la hemos convertido en un componente. Ahora estoy observando que podríamos modificar un poco el padding tanto superior e inferior como izquierdo y derecho para que haya un poco más de espacio. Ahí ya lo tendríamos. Y lo que deberíamos hacer ahora, ya que tendremos más componentes y más estilos dentro de este proyecto, es empezar a ordenar correctamente todos nuestros elementos. Ahí creamos un frame que renombramos, por ejemplo, como assets y lo que podríamos hacer es arrastrar dentro de ese frame todo lo que viene a ser la iconografía y los logos. Para los componentes haremos exactamente lo mismo, creamos un nuevo frame que renombramos como components, más o menos que tenga las mismas proporciones, así lo tendríamos todo bien ordenado, e insertamos dentro tanto el componente de button como el componente de card stack. De esta manera tenemos todo más ordenado y mejor estructurado.
Muy bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es utilizar un plugin que se llama Unsplash, que es un plugin que nos genera o nos da un montón de imágenes según el tipo de imágenes que queramos buscar. Ahí tenemos diferentes tags, pero también podemos buscar lo que nosotros queramos. En este caso, podemos buscar por web design y nos ofrece un montón de imágenes como recursos que vamos a utilizar para el siguiente componente que vamos a crear, que en este caso será como una tarjeta o card de proyectos en los que hayamos participado. Hacemos un frame, en este caso así un poco rectangular, y con el frame seleccionado vemos ahí las diferentes imágenes que tenemos disponibles y si clicamos encima de una observamos cómo automáticamente se vuelca esa imagen dentro del frame que tengamos seleccionado. Una vez ya tenemos esta imagen que nos sirve como referencia, cerramos la ventana emergente del plugin y tal y como hemos hecho con el card stack, vamos a crear un título que, por ejemplo, podemos escribir web design, que nos sirve simplemente como referencia de título. Y una vez escrito, lo que vamos a hacer es seleccionar el H3 como estilo de tipografía y ahí lo tendríamos. Muy bien. Para la descripción vamos a utilizar en este caso un plugin que tiene inteligencia artificial tanto para generar imágenes, textos, iconografía. Este plugin se llama Magician, ahí lo tenemos, lo podemos abrir, pero vamos a consultar un momento su página web oficial. Ahí observamos la página web de magician.design y vemos el CTA, el botón para instalar el plugin en Figma. Ahí tenemos las diferentes opciones disponibles, ¿no? Es decir, generar un Magic Icon, imágenes, copies, que es lo que vamos a utilizar ahora mismo. Pero es que además ahí tenemos un ejemplo, es decir, podemos escribir qué queremos y nos genera un icono, ahí lo observamos. También tenemos información acerca de otros plugins o herramientas que los propios desarrolladores nos informan en la página web. Y lo bueno de todo es que esta versión beta la tenemos de forma gratuita para utilizar. Así que vamos a empezar a utilizar Magician. Una vez en el proyecto, de nuevo, lo que hacemos es seleccionar la opción de Magic Copy. Ahí vamos a escribir qué queremos que nos genere esta inteligencia artificial y lo que queremos es que nos genere una descripción acerca de un proyecto web de diseño para insertar dentro de un portfolio. Y lo bueno es que nos da diferentes opciones. Entonces ahí tenemos eso, una descripción de lo que podría haber sido este trabajo dentro de un proyecto. Y esto nos ayuda mucho no solamente a este ejercicio, sino para otro tipo de proyectos. Seleccionamos ahora la herramienta de texto, clicamos y abrimos un área de texto tal y como estamos viendo. Y ahora copiamos o clicamos encima del copy que queremos y vemos cómo se copia dentro de ese área de texto que hemos creado. Con esto ya tendríamos los tres elementos principales que van a formar parte del Card Project. Alargamos un poco más el espacio del área de texto, renombramos ahora este frame que corresponde a la imagen y agrupamos esos tres elementos para crear un frame con su correspondiente auto layout, ¿de acuerdo? Renombramos como Card Project ese frame y le vamos a dar un aspecto similar al Card Stack. Para ello vamos a aplicar las mismas variables en cuanto a la distancia entre los diferentes elementos, del mismo modo que el horizontal y el vertical padding. Muy bien, ahí observaríamos que también le vamos a aplicar el color de fondo blanco y lo que vamos a hacer ahora es alargar un poco la tarjeta. Vemos cómo la imagen y el texto no se adapta y para ello aplicamos el Fill Container. De esa manera rellena el ancho del frame padre. Lo mismo hacemos para el título, la descripción y para la altura le aplicamos el Hack. El Hack Container lo que hace es como abrazar y de esta manera observamos cómo se contrae en cuanto a la altura. Y si hacemos más grande o más pequeña la tarjeta en cuanto al ancho, vemos cómo se va redimensionando en función del espacio que tenga. Ahora vamos a aplicar ya las variables de color tanto para el título como para la descripción. En el título aplicamos
el color más oscuro y para la descripción le aplicamos el color light gray. Muy bien, ya tendríamos todos los elementos diseñados de esta Card Project. Solo nos quedaría el Box Shadow. Para ello, previamente creamos el componente, ahí lo estamos viendo como ya estaría creado. Y ahora lo vamos a insertar dentro del frame de Components. Ahora observaremos por qué no hemos aplicado todavía el Drop Shadow o el sombreado. Y es porque si insertamos esa tarjeta dentro de un fondo blanco, no podemos observar por dónde se delimita esa misma tarjeta. Y para ello hemos utilizado el Drop Shadow, que en este caso ya lo hemos convertido en un estilo propio, que es el Shadow Card, que lo aplicamos tanto para esta tarjeta como para la tarjeta de Card Stack. Y para empezar a construir ya el prototipo final del portfolio, lo primero que vamos a hacer es crear un menú de navegación. Para ello seleccionamos la herramienta de crear un texto y escribimos, por ejemplo, la palabra Stack. A continuación hacemos una copia y en este caso vamos a escribir Projects, que serán como las secciones principales que tendremos en este portfolio. Aunque sea una landing page, es interesante hacer este tipo de menú ya que podemos tener navegación por diferentes páginas o incluso al clicar podríamos hacer un scroll automático hacia la posición en la que estuvieran, por ejemplo, los proyectos. Así que seleccionamos los 3 textos y los agrupamos en un frame, que renombramos como menú list. De esta manera ya tendríamos esta primera parte de este menú de navegación o header, después lo renombraremos correctamente y ahora vamos a utilizar nuevamente el plugin de Magician. En este caso le vamos a pedir que nos genere un icon que vamos a utilizar como logotipo, simplemente para poder ver este plugin cómo funciona a nivel de inteligencia artificial para que escribiendo Star and Pencil nos pueda crear estas 4 opciones de las cuales elegimos esta primera. Una vez seleccionada esta primera opción, lo renombramos como por ejemplo logo y lo convertimos en un componente. Lo arrastramos dentro del frame donde tenemos el resto de logos y de iconografía y le aplicamos las variables tanto de ancho como de alto para después hacer una instancia y agrupar tanto el menú list como la instancia de este logo y crear así un nuevo frame que de momento podemos renombrar como header. Y antes de insertarlo dentro del frame de desktop, vamos a configurarlo bien a nivel de auto layout. Si observamos y lo hacemos más grande, ambos elementos se mantienen a la izquierda, pero si clicamos en el centro primero y después 2 veces, observaremos que nos coloca ambos elementos en cada uno de los extremos. Y si alargamos el frame, observamos cómo se separan para que cada uno se mantenga posicionado, uno en la parte izquierda y otro en la parte derecha. Si además aplicamos la variable de screen width, observaremos cómo el header pasa a ocupar esos 1440 píxeles y ahora sí, lo insertamos dentro del frame de desktop y lo que vamos a hacer es dentro del auto layout, en el horizontal padding, aplicarle la variable de horizontal padding. De esa manera observamos cómo mantiene las mismas proporciones tanto el icono como el menú list, según también el sistema de grid, que además también le hemos aplicado la misma variable al inicio del ejercicio. Seleccionamos además el vertical padding y le aplicamos una variable para que de esta manera pueda aumentar la altura, dejando tanto al icono como al menú list centrado. Estupendo. Lo que vamos a hacer ahora es renombrar este componente, este elemento que de momento no es componente, y en lugar de header lo vamos a renombrar como navbar, porque ahora a continuación sí que vamos a hacer el header, que es donde va a aparecer una imagen, un texto, un CTA, etc. Pero antes de pasar a crear el header debemos configurar la distancia entre los diferentes elementos del menú list mediante variables
Y al icono o logotipo en este caso le vamos a cambiar el color y le vamos a aplicar la variable también de color púrpura. De esa manera tiene un aspecto un tanto diferente. Y ahora sí ya pasaríamos a crear el header propiamente. Primero vamos a utilizar el plugin de Unsplash para buscar una imagen de perfil, pero para ello debemos crear un frame e insertar esa imagen. Creamos un frame de forma cuadrada, como por ejemplo de esta manera, y buscamos la palabra chico en inglés y vamos a, por ejemplo, seleccionar esta misma imagen que ya lo he utilizado en algún otro ejercicio de mi canal y le vamos ya a establecer un texto. Vamos a elegir el H1 de tipografía y vamos a poner, por ejemplo, Hi there, I'm Alex. Y lo siguiente que vamos a hacer es utilizar nuevamente el plugin de Magician, ya que vamos a pedirle a la inteligencia artificial que nos genere una breve autodescripción para introducirla, por ejemplo, en un portfolio, tal y como estamos haciendo. Ahí le pedimos a Magician y ahí tenemos diferentes alternativas que nos proporciona. Vamos a crear ahora un área de texto para introducir la opción que más nos interesa. Seleccionamos también el estilo de tipografía que queremos, que en este caso es la de Paragraph Text, y hacemos clic encima de la opción que hemos elegido en este caso. Y lo que vamos a hacer ahora es estrechar un poquito lo que viene a ser el área de texto para que se adapte al texto que hemos copiado. Muy bien. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es utilizar ya una iconografía, en este caso la de ubicación, porque le vamos a añadir también aquí al header de dónde procede esta persona o dónde está ubicado, ¿no? También estaría bien añadirlo dentro del portfolio. Vamos a decirle que esta persona, este diseñador, está en Barcelona, en España, y seleccionamos tanto el icono como el texto para crear un frame. Le aplicamos una variable para separar ambos elementos, es decir, el icono y el texto, y el frame lo renombramos como, por ejemplo, location. Y ahí ya tendríamos un elemento más del header. En este caso podemos cambiar el color para que no sea tan oscuro y ahí lo tendríamos. Y ya lo siguiente que vamos a hacer para finalizar con este header es añadir un botón, que en este caso únicamente dejaremos el texto, así que ocultamos el icono y reescribimos la palabra button por contact. Y ahí ya tendríamos esos 4 elementos que agrupamos dentro de un frame para que después apliquemos su correspondiente auto layout con sus diferentes proporciones de distancia entre los diferentes elementos. Así que de momento lo reescribimos como info header. Con la imagen haremos exactamente lo mismo, ahora le aplicaremos estilos, pero lo renombramos como img header. Una vez renombrado, lo que vamos a hacer ahora es a la imagen aplicarle una variable para que tenga esas esquinas redondeadas, tal y como hemos hecho también con las tarjetas. Y en cuanto a la sección del info header, le aplicamos una variable para que la separación entre los diferentes elementos sea exactamente la misma y guarde las mismas proporciones. Ahora agrupamos nuevamente el img header y el info header para crear un nuevo frame, que en este caso ya será oficialmente el header. Ya los tendríamos los dos elementos y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo aquí, por ejemplo, el texto no se adapta. Lo que haremos es lo mismo que hemos hecho con la tarjeta de Project, que ocupe el field container, y de esta manera si alargamos el contenedor padre, en este caso el info header, sí que se adapta tal y como estamos viendo. Muy bien, al header también le aplicamos la variable del screen width. De esa manera ocupa esos 1440 píxeles. No obstante, vemos que está todo alineado hacia la izquierda. Así que lo vamos a centrar, ¿de acuerdo? Ahí estamos viendo cómo también podemos modificar esas posiciones, alineándolo todo de forma horizontal y también separando los dos elementos, tal y como hemos hecho anteriormente con el menú de navegación. Le aplicamos ahora la variable de horizontal padding y de esa manera quedan los dos elementos más juntos.
pero además también le vamos a aplicar la variable de vertical padding. De esa manera estiramos un poco más el header y los elementos se quedan ahí centrados. Muy bien, ahora lo colocamos el header dentro del frame correspondiente a desktop y vamos a observar que en principio parece que está todo alineado, pero no, ahí vemos cómo la imagen la podemos alargar un poquito más para que ocupe esas 4 columnas. Y lo que estamos viendo también ahora es que la separación entre la imagen y la información es demasiado extensa. Entonces, ¿por qué? Porque vemos que esa separación es automática, ya que le hemos aplicado esa opción que separe a los diferentes elementos de izquierda a derecha, pero si le aplicamos la variable número 4 de tamaño, vemos que la separación es exactamente la misma que tiene el gutter, que es la separación entre las diferentes columnas. Ahora seleccionamos el frame correspondiente al info header y lo alargamos para que también llegue hasta la última columna. Si ocultamos el sistema de grid, observamos ya cómo está quedando el portfolio, aunque tengamos 2 elementos, que es el menú de navegación o el navbar y el header. Ahora lo siguiente que haremos es un elemento que lo reutilizaremos en un par de secciones dentro de este portfolio y tendrá una función no solamente de divisor entre diferentes elementos, sino que algo parecido al header. Entonces lo vamos a renombrar como subheader. Ahora lo iremos viendo. Este elemento únicamente estará formado por un texto y un botón. En este caso vamos a escribir stack tecnológico, le aplicamos otro estilo de tipografía para que, por ejemplo, el H2 sea así un poco más visible. Y ahora lo que haremos es irnos a la barra lateral y arrastrar ahí el componente del botón hacia el canvas. De esa manera hemos creado una instancia, pero vamos a seleccionar el botón white como esa variante que hemos creado en función del componente padre. Muy bien, seleccionamos los 2 elementos, creamos un frame y con el auto layout lo que vamos a hacer es nuevamente aplicarle el gap set to auto, que de alguna manera quiere decir que se aplica el espaciado de forma automática, alineando cada uno de los elementos en los extremos. Si hubiera un tercer elemento, este quedaría posicionado en el centro, tal y como representa ese esquema en el cuadro de posiciones. Muy bien, para el horizontal padding le aplicamos precisamente también la variable de horizontal padding para que haya ese espacio de izquierda y derecha, y además también le vamos a aplicar el vertical padding para que se estire y haya más espacio tanto arriba como abajo y todos los elementos queden posicionados en el centro. Muy bien, ahora ¿qué haríamos con este elemento de diseño? Lo que vamos a hacer es convertirlo en un componente. Primero lo renombramos como subheader y lo convertimos a componente, ya que lo vamos a reutilizar más de una vez. Si creamos algún objeto o algún elemento de diseño que vamos a utilizar más de una vez, es buena praxis, en este caso, convertirlo en componente para después reutilizarlo. Ahí lo tenemos, hacemos una copia dentro del frame y ahora lo que vamos a hacer, que no lo hemos visto hasta ahora, son estos iconos de aquí que nos permiten alinear de diferentes maneras aquellos elementos dentro de un frame. En este caso hemos seleccionado la opción de alinearlo al centro y simplemente lo subimos un poco para que quede ajustado con el header. Estamos viendo ahí la instancia, pero vamos a retocar el componente padre. En este caso clicamos, vemos que se despliegan y es que podemos configurar tanto el padding superior como el inferior de forma individual. Vamos a eliminar la variable de los 60 píxeles, ya que lo que vamos a hacer es que por debajo haya menos padding, ya que queremos que haya más separación por arriba que por abajo, ya que por abajo estará el contenido relacionado con, en este caso, el stack tecnológico. Así que le aplicamos únicamente 20 píxeles de padding también mediante variables. De esta manera veríamos cómo la instancia también se aplica automáticamente este cambio que acabamos de hacer. Y antes de continuar creando la sección donde colocaremos las instancias de card stack, lo que debemos corregir o lo que debemos reescribir
es el texto dentro del botón para, por ejemplo, poner ver más. Es decir, esto nos podría redirigir a otra página o a otra sección donde tuviéramos más información acerca del stack tecnológico. Así que nos dirigimos nuevamente a nuestra pestaña de Assets y seleccionamos el Cart Stack y lo arrastramos al Canvas. Ahí lo tenemos, una instancia que seleccionamos el título y reescribimos por Figma, y en cuanto a la descripción establecemos que es una herramienta de diseño colaborativo. Hacemos exactamente lo mismo con una segunda instancia. En este caso vamos a sustituir el logo de Figma por el logo de Framer y haremos lo pertinente también con el título y la descripción. Y por último arrastraremos una tercera instancia y en este caso sustituiremos el logo de Figma por el logo de React. Y también haremos lo mismo con el título y la descripción. Ponemos aquí que es una herramienta de Frontend Development, ahí lo tenemos, y ya tendríamos 3 cards. Con esto es suficiente. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar las 3 cards y vamos a crear un frame con su correspondiente auto layout. Ahí estamos observando que cada card tiene una proporción diferente según también el título y la descripción que tiene. En primer lugar, lo que vamos a hacer es renombrarlo y vamos a aplicar la variable de screen width a ese frame que hemos renombrado como section stack. Ahí observamos cómo están todas alineadas hacia la izquierda y le vamos a aplicar nuevamente el gap set to auto y ahí observamos lo que decíamos antes, que si hay 3 elementos, uno lo posiciona en el centro mientras los otros 2 en los extremos. Muy bien, ahora le aplicaríamos también el horizontal padding y en cuanto al vertical padding únicamente se lo vamos a aplicar al margen inferior, ya que al margen superior únicamente le aplicamos 20 píxeles. De esta manera las 3 tarjetas estarán más juntas tanto del título de Stack Tecnológico como el botón de ver más. Ahora seleccionamos las 3 tarjetas y en el horizontal resizing le aplicamos el fill container. De esta manera las 3 tarjetas igualan su ancho y ocupan el 100% de lo que el frame puede permitir que ocupen, teniendo en cuenta de que se le ha aplicado el horizontal padding. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es crear una distancia en píxeles entre los 3 elementos que forman este frame. Para ello nos vamos al apartado donde podemos configurar la distancia entre los elementos y le aplicamos la variable size4 que corresponde a 16 píxeles. Observamos cómo se separan entre los diferentes elementos y ahí insertamos este frame dentro del frame de desktop y lo centramos. Ahí lo colocamos un poco más para arriba para que esté pegado justo al componente del subheader y ahí observamos cómo cada una de estas tarjetas ocupa 4 columnas con su correspondiente distancia entre ellas, respetando así el sistema de grid que hemos configurado al inicio. Ocultamos el sistema de grid y observamos cómo va quedando el diseño del portfolio y lo que vamos a hacer a continuación es hacer una nueva copia de este componente para poderlo relacionar con los proyectos que ha trabajado en el portfolio. Ahí observamos que no se me ha guardado bien antes el nombre que le he reescrito al frame correspondiente a subheader, así que lo renombramos correctamente. Una vez ya que está creado incluso como componente, ahí ya lo tenemos perfecto. Y ahora hacemos una nueva copia, es decir, una nueva instancia de ese componente y lo colocamos dentro del frame de desktop. Ahí lo centramos nuevamente y lo alineamos, ahí estaría perfecto justo por debajo del section stack. Ahí lo estamos observando. Lo único que vamos a tener que modificar en este caso el título, para ello reescribimos proyectos, por ejemplo, y en cuanto al botón podemos volver a escribir ver más. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con las tarjetas de Cart Stack, pero en este caso lo haremos con las de Cart Project. En lugar de colocar 3 tarjetas, como son más anchas, únicamente colocaremos 2.
pero el sistema será exactamente el mismo. Así que vamos a mostrar nuevamente el sistema de grid y lo que haremos es hacer una instancia del componente de car project. En este caso soltamos aquí para tener esta instancia que de momento esta la haremos exactamente igual, no tocaremos nada, pero haremos una segunda instancia que aquí sí que modificaremos tanto la imagen, el título como la descripción. Empezamos por el título, por ejemplo ponemos Web Development y en cuanto a la imagen vamos a seleccionar nuevamente el plugin de Unsplash para, por ejemplo, buscar algo que sea como relacionado con web code. Ahí vemos diferentes opciones, podemos elegir esta, por ejemplo, o otra. Pero bueno, de momento elegimos esta. Y abrimos nuevamente Magician para pedirle a la inteligencia artificial que nos dé una breve descripción de cómo podemos describir un trabajo relacionado con el desarrollo web que ya esté hecho. Ahí observamos 3 alternativas que son más cortitas que la primera tarjeta, pero esto nos servirá también para hacer un ejercicio y ver cómo alineamos las dos a la vez. Para ello las seleccionamos, creamos un frame, tal y como hemos hecho con el section stack, ¿de acuerdo? Lo hacemos exactamente igual, lo renombramos, que no se me olvide ahora, y lo renombramos como section projects. Ahí lo tendríamos. La configuración va a ser otra vez exactamente la misma, es decir, al ancho le vamos a aplicar la variable de screen width para que ocupe los 1440 píxeles. Vemos ahí las tarjetas que son más grandes y vamos a aplicarle también el horizontal padding y vemos cómo las tarjetas ya se posicionan más centradas. Ahora le vamos a establecer también una distancia entre ellas que va a ser exactamente la misma que le hemos aplicado al frame anterior con las de card stack y las centramos. También la podemos poner hacia arriba porque ahora observaremos algo. Aquí es lo que comentaba antes. Ahora las vamos a distribuir correctamente y para ello necesitamos que esta segunda tarjeta ocupe también el 100% del alto del frame que la contiene. Así que le aplicamos en el horizontal resizing el fill container y en el vertical resizing también aplicamos el fill container. De esa manera vemos que ambas tarjetas tienen las mismas proporciones en cuanto al alto y al ancho, independientemente del texto de cada una de ellas. Lo siguiente que haremos es aplicar también los paddings, tanto en la parte superior como en la parte inferior. En la parte superior le aplicamos el size 5 de 20 píxeles, pero para la parte inferior sí que le aplicamos la variable de vertical padding. Muy bien, ya con esto insertamos el frame que corresponde a esta sección dentro del frame de desktop, lo centramos y lo desplazamos un poco hacia arriba para que se quede pegado al subheader y ahí observamos cómo guarda las proporciones correctas respetando el sistema de grid. En este caso, cada tarjeta ocupa 6 columnas. Estupendo, ya tendríamos una sección más y ahora vamos a por la última. Ahora lo que vamos a hacer es crear el footer, ¿de acuerdo? Para insertar simplemente un texto, un botón de contacto como hemos hecho con el header y los iconos de las redes sociales. Así que lo que hacemos en primer lugar es seleccionar el tipo de texto, es decir, la tipografía. Y, por ejemplo, podemos escribir en inglés la pregunta de si tiene una idea de proyecto aquella persona que visite este portfolio para contactar en este caso con el diseñador. Así que nos vamos a Assets, lo siguiente, y hacemos una instancia del botón que en este caso vamos a ocultar nuevamente el icono para que solamente aparezca el texto y reescribimos la palabra de contact para que eso sea un nuevo CTA dentro del footer. Y ahora nos vamos a la pestaña de Assets donde tenemos ahí todos los iconos de redes sociales. Insertamos el de Twitter, el de Behance, Drive y el del correo electrónico. Muy bien, le cambiamos el color aplicándole la variable de color light gray
Y lo siguiente que hacemos es con esos 4 iconos crear un frame que renombramos icon list, por ejemplo. Y ahora al icon list lo que haremos es aplicarle una variable para que esos elementos estén separados mediante el size 12, que corresponde a 48 píxeles, y así guardamos también la misma proporción y mediante variables. Ahora agrupamos los 3 elementos y los insertamos dentro de un frame, o creamos un frame que renombramos como footer. Muy bien, al igual que hemos hecho con el resto de elementos de este portfolio, le aplicamos la variable de screen width para que veamos cómo se centra ahí el contenido, y al texto lo vamos a alinear de forma centrada. ¿Por qué? Imaginaros de que ahora escribimos más texto y de esta manera todo lo que podamos escribir de más o de menos siempre quedará centrado. En este caso lo estamos centrando de esta manera y así quedará perfecto. Muy bien, en cuanto a la separación, vemos que corresponde a unos 44 píxeles. Se la vamos a reducir, tal y como hemos hecho con las tarjetas. Le aplicamos la variable de size 5 para que esos elementos estén más pegados, como estamos observando ahora mismo. Y ahora lo que haremos a continuación es que al frame le aplicaremos la variable de vertical padding tanto por la parte superior como inferior. Nos interesa que en este caso sí que haya más separación. Y en cuanto al padding izquierdo y derecho, también le aplicamos la variable de horizontal padding. Estupendo. Ahí también podemos observar cómo podemos alinear los elementos, aunque ya se observa que están centrados, pero si clicamos aquí vemos cómo se alinean hacia la derecha. Estupendo. Ya tenemos todo perfectamente estructurado y alineado en cuanto a los elementos del footer, así que lo insertamos dentro del frame, ahí lo colocamos, lo vamos a centrar y lo vamos a juntar con el frame correspondiente a las tarjetas de Project. Ahí vemos cómo lo tenemos ya pegado. Vamos a hacer un poco de zoom porque lo tendremos que centrar nuevamente, que se me ha desplazado, y ahí ya lo tendríamos. Así que con esto ya habríamos terminado con el diseño del portfolio. Ahora simplemente le aplicamos una variable de color, por ejemplo, al texto, y ya, ahora sí, ya lo tendríamos. Muy bien, pues así nos ha quedado el portfolio. Lo que vamos a hacer ahora es ocultar el sistema de grid, y lo siguiente es clicar en la pestaña de Prototype para ver cómo quedaría nuestro portfolio en un navegador. Para ello seleccionamos el frame de desktop, clicamos en la ventana de Prototype y a continuación en el icono de más de Flow Starting Point. De esa manera nos aparece esa señal donde al clicar se nos abre la ventana emergente. A continuación, lo que vamos a hacer también es seleccionar un plugin de inteligencia artificial que se llama Attention Insight, donde podemos predecir el performance de nuestro diseño antes de poderlo publicar. La inteligencia artificial predice instantáneamente dónde buscarán los usuarios esa información más relevante dentro de nuestro diseño. Así que seleccionamos nuevamente el frame de desktop donde tenemos el diseño de nuestro portfolio, y en la barra superior clicamos nuevamente para abrir los plugins y ahí tenemos Attention Insight. Es un plugin de inteligencia artificial donde analiza nuestros diseños y nos puede ahorrar mucho tiempo y sobre todo evitar las correcciones después del lanzamiento. Ahí observamos que tenemos diferentes opciones para analizar, es decir, mobile, pósters, etc. Y dentro de desktop también nos permite analizar landing, e-commerce y demás. Optamos por la opción de landing, ya que este portfolio es una landing page, y ahí observamos que ya nos ha generado ese análisis. Las zonas más oscuras, es decir, más rojas, es donde la inteligencia artificial nos dice que ahí puede focalizar más la atención el usuario. Si analizamos nosotros también, son donde tenemos textos en negrita, botones o iconografía. Además, este plugin de inteligencia artificial nos permite analizar nuestros diseños de otras maneras. Ahora mismo estamos en Heatmap, pero si clicamos en Focus Map, observamos otra manera de analizarlo. Es decir, ahí, por ejemplo, vemos cómo la imagen de la izquierda genera más interés que la imagen de la derecha. Otra funcionalidad interesante de este plugin es que nos permite analizar secciones por separado.
Si clicamos y arrastramos con el ratón, ahí le podemos decir que eso es el heading y nos genera un porcentaje relacionado con el área de interés. Ahí también podríamos arrastrar, decirle que ese apartado es el subheading y ahí también nos genera otro valor porcentual. En definitiva, este plugin puede ser de gran ayuda para analizar nuestro diseño previo a poderlo desarrollar en código o mandarlo al equipo de desarrollo. Hasta aquí el primer vídeo. Espero que hayas aprendido a utilizar esta herramienta desde cero y te espero en el segundo vídeo.